Muchas gracias, mi amada Sarita. Bien, hermanos, les doy la bienvenida a este nuevo tema, siguiendo con nuestro tema de la semana, Yo soy la vida. Pues hoy le corresponde a este precioso tema, alquimia interna, eh, donde vamos a descubrir, creo que ya todos nosotros sabemos en el proceso que estamos que todos somos un mago, tenemos a ese alquimista interno, solo que no nos damos cuenta. Eh, Nosotros pasamos haciendo alquimia, solamente que pues lo hemos tenido ahí tapado, no nos damos cuenta de que estamos creando esa transformación de cada uno de nosotros. Eh, Teníamos por entendido lo que era la alquimia, ¿verdad? El alquimista o la alquimia ha estado envuelto en muchas creencias herméticas y muchas cuestiones así donde pues nos pintaban a un viejito con bigotes, barbas, un sombrero, con sus instrumentos de laboratorio, haciendo mezclas, haciendo pues creando este creando cosas en su laboratorio, hasta cuando nosotros veíamos en la televisión, lo que sea, en ese laboratorio, pues ocurrían tantas cosas, explosiones, y se veía ahí el señor como quedaba con aquel pelo así todo alborotado y esas cosas, ¿verdad? Pues esa era la idea que siempre habíamos traído de lo que era la alquimia, donde ponían fórmulas pues para hacer esas mezclas y todo eso. Al igual así nos enseñaban en los laboratorios del colegio, ¿verdad? En la materia de química, que si mezclamos esta sustancia con esta otra, pues va a provocar una reacción y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Pues la alquimia, ¿verdad? Es por lo cual muchos estudiosos de todas las épocas lo que habían tratado era de buscar esa solución para transformar el plomo en oro. Eh, pero más que eso, detrás de la alquimia hay un simbolismo cuyo significado es mucho más profundo, el cual hace referencia a la humana y a la capacidad de transformación que poseemos cada uno de nosotros en nuestro interior. Cuando se habla del plomo, pues nos referimos a una sustancia impura, densa o sin valor. Es un simbolismo que no se refiere necesariamente a ese metal. Y cuando se habla del oro, pues, sabemos que el oro es reconocido como ese precioso metal, noble, puro y limpio, y luminoso y muy valioso. Eh, pero yendo más allá de esto, es un concepto espiritual en un concepto espiritual de la alquimia, nos damos cuenta que esto va más allá. Se trata de que nosotros mismos estamos trabajando cada una de nuestras facetas densas, o sea, cuáles son nuestras facetas densas que está representado en lo que los alquímicos buscaban, ¿verdad? El plomo, y en otras más nobles y más valiosas, que es el oro. Por ejemplo, digamos nosotros, un hombre pudo haber tenido una experiencia de niño bastante difícil y él guardó pues en sí, eh, en el subconsciente, todo ese dolor, esa amargura, ¿verdad? Este, digamos que a él le tocó por alguna cuestión de la familia trabajar desde niño y no tuvo muchas oportunidades, ¿cuántos no han pasado eso? Entonces él guardó todas esas en su subconsciente. Pero si ahora en este presente ese mismo hombre logra transformar todas esas experiencias dolorosas por un proceso de la alquimia, entonces él reconocerá los aprendizajes y todos los dones que esa experiencia dejó, dejó en él.
entonces automáticamente él está transformando eso, está haciendo alquimia, porque está transformando un dolor, no se quedó en ese dolor, no se quedó en ese sufrimiento, recordándolo siempre, ay, es que yo de niño sufrí, yo de niño hice eso, sino que él empezó, lo reconoció y se dio cuenta de que pues ya en este momento de adulto, pues nada le está ayudando a estar en esa queja, estar recordando todo eso y trayendo de nuevo ese dolor a él, sino que empezó, buscó de toda esa experiencia su aprendizaje y empezó a transformar todo eso desde su interior. ¿Y, ¿y qué pasó? Que entonces ahora él, aquello que era el plomo, lo transformó en el oro. Todo alquimista buscaba el elixir de la vida o la piedra filosofal. La piedra filosofal venía a ser esa sustancia que ellos querían encontrar, esa búsqueda, para convertir pues el plomo en oro, o sea, el hallazgo del diamante dentro del carbón, que es el proceso que estamos llevando nosotros, ¿verdad? De ir convirtiendo el proceso del carbón a diamante. Entonces venimos pasando por muchas experiencias dolorosas, como ahorita hablábamos con la hermanita Lequien, esa experiencia que ella le tocó pasar ahorita, ¿verdad? De la pérdida de ese familiar. Entonces, ahí donde nosotros tenemos que ir haciendo todos esos procesos alquímicos. Tomar eso, sí, ese dolor, pero yo lo transformo, lo transmuto, encuentro el aprendizaje, me empiezo a decir qué nuevo aprendizaje estoy adquiriendo con esto, qué me quiere decir ahora esta nueva experiencia que estoy viviendo, como lo hablábamos en la tarde también como el hermanito, que él decía que había una voz que le decía, y muchos hemos estado pasando ahora en procesos así, pero a uno le pueden llegar esos pensamientos, esas cosas, pero podemos irlas transformando, podemos ir buscándole, separando, buscando lo bueno que hay para mí en eso, no quedarme en lo malo, no quedarme en el carbón, sino que llevarlo al, al diamante, hacer que esta experiencia empiece a brillar para mí. La alquimia encierra todo lo que tiene que ver con la magia, pero no con esa magia que nos enseñaron, del ocultismo, de que si hacías, que si el que practicaba la magia era un brujo y que se hacía pues conjuros. Recordemos que a Merlín, que es el gran alquimista, ¿verdad? El mago Merlín, pues a él se le ponía con esas varitas y que ponía a bailar todo y ponía a hacer esto y ponía a hacer esto, no. Y, y, siempre nos han hecho ver eso como una magia, pero no en lo oculto y todo lo que tengamos por descubrir. La alquimia ha sido considerada como algo oculto, muy hermético, considerada como solo para algunos pocos, ¿verdad? En algunos tiempos pues decían, no, no todos pueden usar la alquimia, solo los que eran predilectos, los que traían pues se veía como eso, que los que traían el don de ser alquimista. Para los demás, o sea, para los demás como nosotros, pues no era así. Eso lo hacían para preservar el conocimiento que se adquiría con lo que era la alquimia. Pero la verdadera alquimia rompe todos esos patrones que nos enseñaban. Va más allá de todo eso, ¿verdad? Una de las palabras claves que siempre ha acompañado a la alquimia ha sido el hermetismo. Los símbolos, los gripes, los sueños, el misterio, la física, la química, la medicina, el misticismo. Pero todo esto está siempre rodeado de alquimia. La alquimia está en todo, hermanos. El universo está en una constante alquimia. Recordemos que todo lo que hay, todo está en una constante transformación. Nada se destruye ni nada se desaparece, simplemente se transforma. Entonces,
en todo, absolutamente todo está ocurriendo alquimia a cada instante. La alquimia siempre ha sido el proceso de la transformación. Los antiguos alquímicos buscaban el elixir de la vida, que para ellos lo llamaban el convertir el plomo en oro. Pero más que esto, la alquimia tiene un significado interior. Y lo verdaderamente maravilloso, sencillo y mágico de todo esto es que siempre lo hemos tenido y lo hemos visto. Ha estado en nosotros y no solo enfrente, sino la hemos tenido dentro de nosotros. Y hay una frase que pocos conocemos, al menos yo nunca la había escuchado, y que resuelve muy bien lo que es la alquimia. Y es esta frase, solvet et coagula. Es una frase del latín y significa disolver y coagular. Esto era el resumen de la alquimia para muchos alquimistas de todos los tiempos. El solvet et coagula era disolver y coagular, o en otras palabras, separar y unir, destruir para construir algo más perfecto. Es aquello que obtiene la verdadera fuerza de las cosas y saca su extracto. Por eso la alquimia buscaba eso, buscar el diamante dentro del carbón. Pero esto metafóricamente quiere decir lo que buscaba la alquimia no es todo esto que nos han enseñado, el tomarnos todo al pie de la letra. Siempre nos han encriptado el conocimiento de la típica figura, lo que les decía, ¿verdad? Del mago Merlín, vestido con una capa, con una varita mágica y haciendo pues la magia y buscar esa gota, esa piedra filosofal cuando hacen pues sus experimentos en los laboratorios. Pero lo que verdaderamente busca la alquimia es la transformación y la transmutación de la conciencia, que es la que nos permite hablar los procesos alquímicos, pero todo eso es extrapolar. Un claro y clarísimo ejemplo es nuestro cuerpo humano. Él está constantemente produciendo procesos alquímicos y nosotros ni nos percatamos de eso o no lo recordamos, lo olvidamos porque no estamos en la conciencia del ser, sino que estamos en la mente manipulada o en la mente más humana. Entonces nosotros hablamos ya energéticamente, el solvet et coagula, estamos disolviendo, separando, disgregando toda esa información de muchos lados, o sea, disolviendo toda esa información que hemos traído a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Toda esa información que se nos fue inyectando, por decir así, toda esa información, pues la información distorsionada que hemos venido trayendo, pero ahora nosotros en conciencia y como el alquimista que nos vamos reconociendo que somos, pues a vamos disolviendo esta información que traíamos para unirla de nuevo, pero unirla a otra información, a buscar eh, a buscar algo nuevo, algo diferente. Entonces aquí hay un proceso de disolución y así es como se va conformando nuestra realidad y nuestra esencia. Y pues aquí también vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Eso de que nosotros somos seres trínitos. Vamos a hablar de la Sagrada Trinidad que habita en nosotros, ¿verdad? Que contiene pues esos tres elementos, que era el cuerpo físico, la mente y el alma, bueno, el espíritu, el cuerpo espiritual, que ya hemos hablado que nosotros para poder lograr esa transformación del carbono al diamante,
tenía que haber una perfecta unión en estos tres cuerpos. Teníamos que fundirlos, ser uno solo en esa llama trina, en nuestro corazón, ¿verdad? Y crear ese corazón de amor, que para mí uno de los ingredientes, para mí, ahora que estuve investigando, pues leyendo, que hablan de esta piedra filosofal, que era la sustancia perfecta que ellos buscaban para crear convertir el carbono en diamante. Para mí la sustancia perfecta, la sustancia que nosotros necesitamos al unir estos tres cuerpos, pues es el amor, eh, para poder hacer esa unión perfecta, esa unificación que nos va a llevar a iluminarnos, ¿verdad? A llegar al diamante. El conocimiento y la información que nos ha inculcado alquímicamente hablando es que esto equivale, bueno, es la Trinidad que les habla, ¿verdad? La Sagrada Trinidad del cuerpo, la mente, pues ya en la información y alquímicamente hablando, eso equivale al mercurio, al azufre y a la sal, que cuando uno ve todos esos procesos de alquimia que hace un físico, un químico, pues él utiliza estas sustancias, ¿verdad? Estas cosas para empezar a crear y transformar. Otros procesos por los cuales pasa nuestro cuerpo son los mentales. Ya sabemos que, bueno, nosotros estamos en la mente y nuestro cuerpo mental, pues bueno, son nuestros pensamientos. Eh, Estos son el arma más poderosa que tenemos y produce procesos alquímicos muy potentes sobre nuestro cuerpo. Por eso nosotros tenemos que estar atentos a nuestros pensamientos. Sabemos que no podemos combatirlos y no podemos quitarlos y no podemos destruirlos, no podemos nada. Ellos están ahí porque son parte de nuestra experiencia, parte de nuestro proyecto, del proyecto que estamos desarrollando aquí. Pero sí podemos estar atentos a esos pensamientos, eh, no dejar que ellos sean los que nos gobiernen, sino que nosotros podemos irlos eh, manipulando, por decir algo así. Entonces, por ejemplo, dice que cuando nosotros pensamos en positivo, cuando estamos en esos pensamientos bonitos, en pensamientos alegres, en pensamientos de buena vibración, eh, es una energía de elevada frecuencia, de una alta vibración, y la recibe nuestro cerebro, que automáticamente libera oxitocina, que es un químico y que también ahí se hace alquimia, al liberar la oxitocina que libera la sensación de bienestar y de paz. ¿Y cómo podemos conseguir oxitocina? Por ejemplo, un claro ejemplo es en la meditación. Cuando nosotros estamos meditando, pues estamos en un estado de paz, de tranquilidad, de, de relajación. Los pensamientos están, pero si logramos aquietarlos, ellos están ahí, entonces no nos están interrumpiendo, no nos están haciendo pensar cosas que no son. Entonces, pues segrega la oxitocina, que nos da paz, nos da bienestar. Otra cosa que hablaba el alquimista, que vi el video de él, que me encantó, dice que otra forma de, de, de llevar esa sustancia a nuestro interior para que nuestro cuerpo es abrazando, pero no hacer ese abrazo que solo hacemos, ay, hola, ¿cómo estás? Ay, qué bonito, y nada más así, un abracito, no. Dice que mínimo tiene que ser un abrazo mínimo de unos 30 segundos, donde tú puedas conectar con esa otra persona, donde puedas sentirla, eh, donde haya una unión íntima, eh, donde puedas hacer sentir el latido del corazón de la otra persona, o sea, hay que ponernos así como de corazón a corazón y estar ahí abrazados por un ratito. Entonces, eso
hace un proceso alquímico en nuestro interior y empieza a liberar esa oxitocina que nos llena de paz y de tranquilidad. Y, y ya yo ahí en conciencia me doy cuenta que estoy conectando con todo, con el campo de la otra persona. Es una entrega, es como darle muerte a algo que tal vez estaba ahí en ti, pero lo estás transformando porque me muestro tal como soy en ese abrazo, porque reconozco y el otro se reconoce en mí y ese abrazo es de alta vibración. Entonces nos llenamos de energía y esa energía nos hace vibrar alto y ahí hacemos un proceso alquímico en nuestro interior muy hermoso. No sé si hasta aquí alguien quiere comentar algo o qué les está pareciendo el tema. Bellísimo, hermanito. Hermoso. Y les voy a confesar algo, compartir algo, que cuando era joven el mejor libro, si bien hay muchos libros bonitos, el que más me dejó enseñanza fue El alquimista, de Pablo Coelho. Yo no sé si lo han escuchado, pero es una historia muy bella y simple y nos enseña exactamente lo que estás diciendo, ¿no? Era un hombre Santiago que era un pastor y de Andalucía, y se fue al Egipto a buscar un tesoro en las pirámides que ni se sabía si había. Y en todo ese proceso, él se dio cuenta que el mejor tesoro que tenía estaba en su corazón, en su interior. Y eso que hablas de los abrazos me emociona porque ayer causalmente di 3 abrazos así y me sentí muy feliz. Sentí que di y recibí ese hermoso oro transformado, esa alquimia hermosa, ¿sí? Es todo perfecto. Qué hermoso. Gracias, te amo. Gracias, hermanita. Y sí, y sabes, bueno, nosotras que tenemos hijas pequeñas todavía, bueno, yo con la grande, pero la pequeña es más, mi hija pequeña, ella siempre anda abrazándome. Entonces, ella y yo nos abrazamos pero eso que decimos nosotros, nos damos ese apretón y nos quedamos ahí. Y de verdad que se produce un proceso alquímico, una alquimia muy poderosa y muy bonita, porque en un abrazo así, si tú tenías un mal día o tuviste algún problema, de verdad que se aleja, se olvida, aunque sea por ese momento, pero en ese abrazo. Eh, También, bueno, si no hay una persona al que abrazar, yo, en mi opinión, siento que también podemos abrazar, como hemos hablado aquí, un árbol. Un árbol también es un ser vivo y él también siente y nosotros lo podemos sentir. O podemos abrazar a nuestras mascotas, como Marianita que tiene sus perritos, que ellos están siempre ahí con ella y todo. Entonces, al dar ese abrazo, se produce un estado, una sensación de paz, de tranquilidad muy, muy hermosa. Entonces, nosotros tenemos todo ese poder de hacer alquimia, de ir transformando nuestro interior. Nosotros siempre creemos que todo está afuera y no. Recordemos que todo viene desde adentro y al hacer esa alquimia interior, al estar trabajándola, pues vamos a reflejar un ser, un ser diferente. Eh, yo me imaginé, digo, bueno, supongamos que el cuerpo de nosotros sea como un laboratorio de eso, ¿verdad? Yo me dije, soy un laboratorio andante. Entonces, nosotros todo el día, a cada instante estamos haciendo alquimia interior. Entonces, me dije yo, y si la alquimia que yo estoy haciendo, la estoy haciendo a veces con coraje, con ira, con rencor, con que yo no quiero perdonar a este o no quiero porque aquel, eh, en ese proceso, haciendo esas mezclas
esos sentimientos y de esas emociones dentro de mí, estoy así provocando como un chispero, como les decía, cuando uno veía a ese en el laboratorio que explotaba y entonces eso se refleja en nuestro exterior, en nuestro cuerpo físico, se refleja en los malos gestos que podemos hacer, en, en la cara que le podamos poner a otro o en la forma de contestarle al otro hermano. Y a veces los herimos y tal vez ellos ni cuenta por qué reaccionó hoy así esta persona. Entonces tenemos que también tener cuidado qué elementos estamos utilizando nosotros dentro para estar haciendo esa alquimia, eh, porque lo vamos a reflejar fuera de nosotros. Eso se va a ver reflejado digamos, somos un laboratorio. Cuando usted vas a un laboratorio a hacerte un examen, tú buscas un laboratorio que se vea, pues prácticamente por fuera, que tú lo veas agradable, que se vea bonito, se vea presentable. Puede ser una estructura ya viejita, pero si se ve sanito, se ve esa estructura de ese edificio, se ve limpio, se ve ordenado, pues a ti te dan ganas de entrar, de estar ahí, de decir, bueno, vine aquí a hacerme un examen. Pero si tú lo ves feo, que no te da, como decimos nosotros, buena espina, pues no vas a querer ni armarte a eso. Entonces, si nosotros andamos reflejando algo así porque estamos haciendo una alquimia, pues no muy buena dentro de nosotros, pues nadie se nos va a querer acercar, eh, nadie va a venir ni siquiera a preguntarnos cómo estás hoy, ni nada. Y ahí donde a veces pues también nos van alejando, nos van haciendo a un lado por andar con esas actitudes así. No sé si alguien más quiere comentar algo. Bien, entonces vamos a continuar. Entonces dice que hay que ser conscientes de los elementos, lo que les decía ahorita, de los elementos de los que estamos hechos, ir separando esos elementos y transformándolos con un ingrediente tan esencial, como les hablaba, lo que es el amor, que es la frecuencia más alta y que vibra dentro y fuera de nosotros. El amor es ese ingrediente que permita que la alquimia suceda. Eh, unos ejemplos muy claros de cómo nosotros podemos observar la alquimia es por medio de los alimentos. Supongamos que alguien viene y te da un sándwich, un emparedado, no sé cómo lo llamarán ustedes, y tú quieres saber y lo probaste y te supo rico y dices, ay, qué rico este emparedado, este sándwich, ¿qué tendrá? Y empiezas tú a empezar a desarmarlo, a desmenuzar, y empiezas a ir buscando y dices, con el objetivo de volver, de ir y luego tú comprar esos ingredientes, lo que llevaba y pues volverlo a hacer, ¿verdad? Entonces ya tú empiezas, bueno, tenía este pan, este tipo de pan, tenía lechuga, tenía tomate, tenía queso, tenía mayonesa, tenía una mostaza, bueno, en fin, todo lo que le pongan, cebolla, lo que quieran, ¿verdad? Y tú vas y puedes comprar esos ingredientes y puedes volver a armar este sándwich. Pero hay en el proceso de la alquimia, hay un proceso o una preparación, digamos, un poco más para entenderla. Supongamos que queremos hacer un caldo, una sopita. Bueno, aquí en Costa Rica tenemos uno que se llama olla de carne, el hermanito de conocer. Se realiza obviamente con carne, ¿verdad? Es un ejemplo. Es como una sopa que lleva verduras y lleva todo esto. Entonces, em, lleva muchas verduras, lleva papa, yuca, mm, cilantro, camotes, chayotes, bueno, yo les estoy diciendo los nombres como son acá. Hay personas que suelen utilizar 3 tipos de carne para que le dé mucho más sabor, ¿verdad? Y eso
fabricar o hacer esa cocción de esa sopa lleva todo un proceso y es una elaboración muy, pero muy sagrada, ¿verdad? Cuando uno está cocinando, tiene que hacerse que estás preparando algo muy sagrado. Em, Porque no es lo mismo que si tú lo haces de mala manera, porque nada más dices, tengo que hacerlo, tengo que cocinar porque tengo que hacerlo, a que tú lo hagas desde el amor, desde esa felicidad que te produce de hacer, preparar un alimento. Sabe diferente, aunque lleven los mismos ingredientes, pero sabe diferente, ¿verdad? Porque tal vez tú ahí desde tu mala manera haciendo ese alimento, pues tal vez hasta le pusiste más sal o no le pusiste sal o ya le pusiste algo que no llevaba y pues ya le cambió totalmente la estructura que tenía que llevar. Entonces, esto, lo primero que se hace es poner, bueno, todos los elementos, todos los ingredientes en una olla y ahí es donde inicia todo el proceso alquímico. Pero el detonante, por eso les decía que esto, explicar en los alimentos, el detonante, para eso, el elemento principal es el agua. Ese elemento es el que va a permitir que todos esos ingredientes que pusimos en esa olla se unifiquen. ¿Y cómo va a empezar la alquimia y cómo se va a empezar a dar eso? Pues con otro elemento muy importante, que es el fuego. Que el fuego es el transmutador, o sea, es el que va a transformar todos esos elementos que pusimos ahí en esa olla. Y si el proceso de cocción de esta sopa lo hacemos a una temperatura baja, lenta, no porque por las carreras, como les decía, que porque tengo que hacerlo, lo pusimos y que hierva rápido y ya. Si lo hacemos de una forma lenta, poniéndolo al fuego mínimo, que vaya poco a poco, entonces empieza el hervor, el calor lento y la verdadera alquimia empieza a suceder. Y el resultado final es una sopa fantástica, de buen sabor. Pero aquí en este proceso es que nos damos cuenta que el elemento resultante, el caldito, la sustancia, ¿verdad? Que hay, ¿qué pasa con eso? Todo se unificó, todos los elementos que pusimos, donde se hizo la alquimia, todo se unificó en el elemento agua. Pero ¿qué pasa cuando ya eso está el resultado que tenemos esa sustancia? Que ahora sí es imposible desunir, porque ya todo se ha transformado. Todos los elementos que se usaron transformaron el agua, que se convirtió en esa sopa. Y si usted toma una cucharada, pues usted va a decir, ¿cómo voy a separar todos esos elementos que estaban? Ya todo está unificado ahí, porque ya todo se transformó, se transmutó, todos los elementos. Ese es el poder de la alquimia, el poder de transmutador. Y es ejemplo más claro que en los propios alimentos, ¿verdad? Y cuando empezamos a hacer esto consciente en nuestras vidas, nos damos cuenta que estamos en una alquimia constante. Cuando estamos en conciencia de lo que estamos haciendo, cuando cocinamos, cuando preparo todo, pues como les decía, si lo preparamos con coraje, pues no nos va a dar el mismo resultado. Por eso hay que hacerlo siempre todo con amor, desde nuestra conciencia. Acá está nuestra mente que actúa en todo. Hay algo muy importante que existe en el elemento agua, que nosotros también estamos hechos de agua, y es lo que nos hace vibrar, nos unifica y hace que todo se dé, ya que los procesos alquímicos siempre están en nuestra vida. Por ejemplo, bueno, hablamos de los pensamientos positivos, ¿verdad? Que nos liberaban esa sustancia de la oxitocina, pero también a veces andamos en nuestros pensamientos negativos y la energía de eso sigue al pensamiento. Y si este es negativo
o es un pensamiento de estrés, lo que nos provoca es que el cerebro libera una sustancia en la sangre, que es el cortisol, y esta sustancia se encarga de inflamar. Inicia procesos inflamatorios y procesos de baja frecuencia en los órganos. Da lugar al estrés, a la tristeza, al miedo, y es un componente muy importante. Por eso debemos hacer conciencia de los procesos alquímicos que estamos teniendo todos los días. ¿Y cómo hacemos eso? Pues observándonos a cada instante. Y es aquí donde se presenta esa gran carga que hemos venido llevando y que nos pasan y que nos vienen pesando, ¿verdad? Es todas esas estructuras que hemos traído, formadas por las élites. Las élites saben que que en todo se puede hacer alquimia y ellos pues saben que hay componentes, pero ellos nos dan los componentes, los de más baja calidad y no los de más alta calidad. ¿Por qué? Porque ellos nos querían tener ahí en su dominio, por decirlo así. ¿Y cuáles eran esos distractores o esos elementos? Pues la televisión, cuando vemos las noticias, cuando estábamos ahí todo el día pendiente de las noticias, las vacunas y entre tantas cosas, ¿verdad? Como hablaba el hermano, la religión, la política, em, lo que eran las ciencias, lo que era bueno, muchas cosas en los que siempre estábamos pues distraídos. Sí se hacía alquimia, pero no la alquimia buena. ¿Y qué pasa entonces con esa alquimia interna que se hace en nosotros? Nos llena pues de miedos, de frustraciones, de inseguridades, de tristezas, odio, y empezamos a liberar sustancias químicas que son tóxicas para el organismo, como el cortisol. Es importante hacer alquimia con elementos de alta calidad, pero lo que nos hace cargar con todo esto, los conocimientos inculcados, las creencias, los traumas, las experiencias, los juicios, las valoraciones, pensamientos y mucha información que lo único que hace es desinformarnos y desconectarnos de nuestro verdadero ser. Otro aspecto importante de la alquimia, aparte del solve coagula, es el arte de la transformación, el arte de soltar, que es donde yo creo que nosotros que hemos hablado, pues todavía algunos tenemos un poquito pegado ahí en lo que es soltar. Nos está costando un poquito ese proceso. Esto quiere decir que no podemos adquirir ningún conocimiento, ninguna transformación con todos esos elementos, aunque sean de la más alta calidad, hasta ahora, porque no se puede. Hay que soltar todo eso para adquirir los nuevos hábitos y empezar a hacer ese cocido que hablamos, esa sopa, como Dios manda, con alimentos de calidad, para que el resultado no sea un alimento solo físico, sino un alimento espiritual. Ya sabemos que todo ha sido planeado, ¿verdad? Para alimentar el ego, que el ego viene siendo pues el plomo, y ocultar al ser, que el ser viene siendo el oro. Aquí empezamos a ver la similitud de convertir el plomo en oro, o sea, convertir el ego al ser. Ese es en el proceso que estamos nosotros, ¿verdad? Nosotros estamos mucho en el ego, desde el momento en que no queremos soltar tantas cosas que nos tienen todavía pegados, pues el ego está ahí diciéndonos y diciéndonos. Y dejamos a un lado el ser, que es el oro. El ego es una herramienta, no es un arma. Todo se planificó para elevar al ego y ocultar al ser. Debemos transmutar el ego al ser. Ahí está la alquimia.
Por eso la alquimia es el arte de la conciencia. Tenemos que ser conscientes de quiénes somos, del ser que hay en mí, del ser que vino a experimentarse. Y reconocernos que nada se destruye, todo se transforma. Hoy somos la alquimia viva de la transmutación, de toda esa distorsión que nos ha habitado por mucho tiempo. Entonces es aquí donde debo asumir a mi maestro, a mi Merlín o a mi Merlina interna, ese Merlín, esa Merlina que habita en mí, y hacer esa alquimia interna en conciencia y empezar a darme cuenta si esas creencias que yo he tenido o lo que estoy creyendo ahora me limitan o me expanden. Si alguno tiene algún comentario hasta aquí, quiera compartir algo, puede hacerlo. Sarita. Anita, la verdad que precioso como estás desarrollando ampliamente y puntualmente cómo funciona la alquimia. Y sí, siempre fuimos alquimistas, no lo percibíamos porque vivíamos en una forma mecánica, pero innato es en nosotros la alquimia. Y hoy tenemos la oportunidad de experimentarlo en este proceso de vivenciarlo, toda esa transformación que estamos haciendo y que recién estamos comenzando muy lentamente, pero es maravilloso en esa misma lentitud darte cuenta de la transformación, que diría la palabra completa transformación cuando seamos ser crísticos, pero el paso a paso es sorprendente cómo vamos transformándonos, vivenciarlo. Y yo disfruto mucho este proceso que estamos haciendo y somos testigos, protagonistas de nuestra transformación. Es hermoso, hermana. Te abrazo. Así es, hermanita, porque cuando ya nos vamos reconociendo, pues vamos creando esa transformación, pero ya la estamos haciendo desde lo interno hacia afuera, no de lo de afuera hacia adentro, como veníamos llevándolo, ¿verdad? ¿Alguien más quiere comentar algo hasta aquí? Hermanita Dianita. Sí, hermano. Es bonito lo de la alquimia interna, ¿no? Esa conexión que nosotros tenemos también hacia todo. Nada más, yo ahorita que tú estás hablando el tema, se me venía como nada más con un vasito de agua, digamos, en las mañanas, al tomarlo en las mañanas, yo lo hago por las mañanas que me tomo mi vasito de agua solarizada. Cómo ahí estamos haciendo alquimia al no solamente tomarlo por tomarlo, sino al tomarnos ese vasito de agua, sentir su sabor, sentir su energía, cómo actúa ese vasito de agua en nosotros, ¿no? Es maravilloso porque ahí estamos haciendo alquimia de energía, ¿no? Tanto el vaso de agua con nosotros, cómo sentimos cómo esa agua nos purifica, nos revitaliza, igualmente que cuando tomamos el sol, ese sol de la mañana, esa alquimia de energía tan bonita que nos revitaliza, que nos da esa energía para continuar en el día. Entonces es bonito, hermanita, la alquimia de lo que tú decías de los elementos, tanto el fuego, el aire, la tierra, todo esos elementos al conectarnos nosotros con ellos
esa alquimia tan maravillosa que hace eh, en nuestro cuerpo, ¿no? Todo lo que nosotros conectamos con ellos, cada uno lo que nos da, por ejemplo, el fuego nos da energía, nos da purificación, el fuego nos libera, ¿no? El agua nos purifica, el agua nos limpia, la tierra nos hace estar anclados, nos hace estar firmes. Entonces maravilloso, hermanita, y bonito, bonito como tú lo estás dando ese tema, lo estás dando tan claro, tan bonito. Te agradezco mucho, hermana. Gracias, hermanita. Y sí, y no solo que verdad están los elementos, recordemos que nosotros en nuestro cuerpo tenemos los 4 elementos, aire, fuego, tierra y agua. Eh, lo que tenemos que hacer es siempre tratar de tenerlos en una perfecta armonía, ¿verdad? Para que ellos realicen ese proceso alquímico dentro de nosotros, en nuestro interior. Bueno, dice, para poder equilibrar debemos observar toda esa información de la que estamos llenos y esta con la alquimia se transforma en conocimiento. ¿Cómo se hace esto? A través de las experiencias, experimentando las cosas y lo transformamos todo eso en sabiduría. ¿Y cómo hacemos esto? Pues a través de la integración, del integrar y trascender. Para eso ahí tenemos los 4 pilares del universo, que son la expresión, la experimentación, la integración y trascender. Es decir, cómo la información se convierte en conocimiento y el conocimiento se transforma en sabiduría y luego pues lo trascendemos, ¿verdad? Lo llevamos. Con estos cuatro bases que son fundamentales en nosotros, en nuestro proceso. Por eso debemos tener coherencia en el pensamiento, palabra y la obra. Esa armonía, esa alquimia, esa disolución de las cosas para transformar todo eso en lo que es tan bello como es nuestro ser. Por eso hay que soltar, porque esto nos libera del control y esto nos lleva a que mi interior empiece a formar parte y ser el protagonista de mi vida. Entonces, ya que no es lo que sé, sino lo que intuyo, ya no es lo que me dicen, es por donde me resuene, por donde tengo que ir. Eso es una verdadera alquimia. Es lo que me produce esa transformación, el arte de soltar, el arte de liberar el control, de liberarnos de todo. Y recordemos el día que estamos hablando con el hermano, eso de liberarnos del control, ¿verdad? Que uno decía, ¿qué es lo que me tiene ahorita a mí en el control? Y era cuando decía yo, no, es que nosotros siempre estuvimos o nos permitimos que otros tomaran el control de nuestras vidas, que otros fueran los que nos dijeran qué hacer, por dónde ir, eh, qué era bueno, qué no, este, pero en el momento en que tú hiciste este clic y dijiste, ¿qué está pasando aquí? Que dicen que esa es una de las primeras preguntas que se hace un alquimista, cuando ya empieza a tomar conciencia, empieza a ir despertando y esa pregunta dice, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Cuando ya ve que no era por ahí, por donde le decían siempre, siéntese aquí, nada más ponga atención y ya. Y con esto ya usted va a estar y con esto, y si tiene que trabajar y trabajar, pues va a estar trabajando y trabajando. Entonces, un verdadero alquimista cuando ya se da cuenta, hace esa pregunta, ¿qué está pasando? Y ahí es donde empieza a indagar, empieza a buscar, empieza a convertirse en ese buscador, eh, ir buscando algo más allá en lo que lo tenían, ¿verdad? En el control que lo querían tener.
y nos cuesta mucho. Todavía a nosotros nos cuesta mucho. ¿Por qué? Porque nos gusta o nos gustaba toda esa comodidad, la zona de confort. Cuando hablábamos con el hermano lo de la jaula, ¿verdad? Que estaba, aunque estuviera abierta, yo prefería quedarme ahí porque, ¿por qué? Porque volvía a ver hacia atrás y veía que ahí estaba una camita, veía que ahí había comida, veía que la comodidad, el confort. Entonces nos daba ese miedo de soltar todo eso, toda esa comodidad, de dejar que otros me tuvieran controlado porque, no, porque yo ahí tenía todo, ¿para qué iba a ir a buscar algo más si ahí lo tenía? Otra cosa de lo que es la alquimia interior es que nos convierte, como les decía, en buscadores, en el buscador interno, ese buscador de la verdad, porque hemos estado manipulados, porque todos nos los ponían, como les dije, en bandeja, ¿verdad? En bandeja de plata. Y como ese buscador que soy, me observo todo lo que me pasa, tanto a nivel físico, mental y espiritual, y a nivel energético. Esto es una oportunidad de oro cuando yo empiezo a buscarme, a observarme en todos mis cuerpos. Y el primer buscador, pues soy yo, buscarme a mí mismo, buscar en mi interior, decir que mi cuerpo lo conforma y reconocer que mi cuerpo lo compone 5 aspectos: el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo espiritual y el cuerpo energético. Que el cuerpo físico está pues representado por el elemento tierra, pues es ese enraizamiento que nosotros tenemos con, con mamita, ¿verdad? Haciendo alquimia con ella. Cuando nos enraizamos, hacemos esa alquimia con ella. El cuerpo mental, que está representado por el elemento aire, que son nuestros pensamientos. El cuerpo emocional, que ya sabemos que lo representa el elemento agua y que son nuestras emociones. El cuerpo espiritual, que es el fuego, eh, es el espíritu, está representado por el elemento fuego. Y el cuerpo energético, que es el éter, el espacio, el espacio que se... Y con estos 5 elementos hacemos la alquimia y tenemos que ser conscientes en dónde buscar. Siempre estamos buscando hacia afuera y forma parte del proceso, es cierto. Siempre estuvimos afuera porque era parte del proceso, era parte del venir integrando, del venir reconociéndome, de ir buscando información. Pero sabemos que todo eso en algún momento nos iba a llevar hacia adentro, siempre hacia adentro, a nuestro interior. Y vamos a descubrir que siempre estuvimos ahí, que nunca nos movimos, no nos fuimos a ninguna parte. Es el principal precepto del buscador. Le decía, es esa pregunta: ¿qué está pasando aquí? Cuando empezamos a decir, a buscar, ¿verdad? Que nos empezamos a dar cuenta que hay algo que ya no nos concuerda con nuestro sentir, con nuestro pensar. Cuando ya hay algo que no va conmigo, ahí es donde yo me convierto en ese buscador. Cuando combinamos en nuestro interior, todo cambia en nuestro exterior. Este es el proceso, este es el proceso. No es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Todos somos buscadores. El asunto es que debemos hacernos la pregunta: ¿qué estoy buscando? Si estoy buscando la verdad, si estoy buscando la mentira, o estoy buscando simplemente que alguien me cuente un cuento, algo bonito, para quedarme ahí tranquilo y ya. Hay que diferenciar muy bien lo que busco. El buscador, el buscador de la mentira siempre querrá tener la razón. Cree que su pensar es lo único correcto, porque tiene miedo a perder la verdad, lo que haya construido. Él sostiene que lo supo, que lo que él supo, lo suyo es lo correcto.
Con esto convence, manipula y controla. En cambio, un buscador de la verdad, cuando una persona, bueno, em, hay un precepto muy bonito que yo creo que alguna vez todos nos hemos sometido en la vida, es a dar un salto de fe. Es cuando pues nos abandonamos y nos tiramos ahí sin red al vacío y solo decimos que sea lo que Dios quiera. Y aquí es donde se empieza a buscar la verdad, porque ahí tenemos confianza, hay algo que te anima a hacerlo, a salir de esa zona de confort. Dices, no estoy seguro, enfrentas el miedo, pero aún así confío y me animo. Ese es el verdadero buscador de la verdad, el que por sí mismo encuentra un método que no tiene por qué ser perfecto, pero puede ser el mejor método en ese momento de su vida. Y puede ser o no un acierto, pero nos conduce a ese camino por donde tenía que seguir. También en un buscador está el que siempre acierta. Se somete a un estado de vibración muy alta. Y en un momento que llega a fallar, ahí el ego empieza a metérsele y empieza también pues, a retrocederse. Pero el que acierta y falla, acierta y vuelve a fallar, el que intenta, lo hace y vuelve a intentar, va encontrando un equilibrio entre las cosas. Este es el buen buscador y es ahí donde se mete la verdadera esencia de la alquimia y la transformación. Como mi propio alquimista que soy, debo poner en práctica el discernimiento, recordar cómo discernir, es decir, separar el plomo del oro, el trigo de la paja, lo banal de lo real y lo que es importante de la esencia. Al discernir nuestras experiencias y ver cuál me dio más aprendizaje, en este proceso de transformación, la vida es conexión y cambio. Todo está conectado, pero a la vez todo está cambiando. Todo se está transformando, o sea, que constantemente se está haciendo alquimia. Estamos siendo magos en todo momento. Otra forma de un proceso alquímico para nuestra transformación es el acto del perdón. Es el reconocimiento de no encontrar culpables, sino ver todo como experiencia, perdonándome a mí mismo, poniendo en armonía. Y me veo en el mago más puro que hay, en mi niño interior, mi niño escondido, ahí dentro ese mago que refleja la esencia pura, esa sustancia. Ese es el acto del perdón para conmigo mismo. Esto nos lleva a poder ver al otro a los ojos sin el miedo de ser juzgado, donde acepto y me aceptan tal y como soy. Se trata de ti siempre. Has sido tú, el acto de la alquimia, tu propia transformación. Cuando a través de mi empoderamiento ya no le doy el poder a nadie más, entonces yo me doy el poder y me coloco en el lugar que me merezco. Y ya no hay intermediarios entre Dios y yo, entre la fuente y yo. Reconozco que somos lo mismo. Me concedo el permiso y yo soy el que se transforma, el transformador. Soy el que permite a través de mis 5 cuerpos la transformación. Controlo mis emociones, controlo mi existencia, mis pensamientos, libero oxitocina, dopamina, serotonina y muchas otras sustancias que benefician mi organismo. Hacer esta transformación interna nos lleva a coagular
a reunir todos mis yoes y unificarlos en uno solo, para llamarme a mí mismo yo soy. Por ejemplo, yo puedo decir, yo soy Celina, yo soy costurera, yo soy mamá, yo soy todos los adjetivos que me pueda poner. Entonces, ese aspecto de la alquimia es que unifiquemos todos esos yo, porque no los podemos tener pues, por separados, porque yo soy simplemente así, sin ninguna característica, sin ningún adjetivo. Yo soy. Unifico todo y solamente me digo yo soy, sin sin cualidades y sin nada de nada. Hay que buscar la verdad, pero antes debo encontrar la mentira en mí y disolverla, coagularla, integrar todas mis partes, generando esa alquimia que transforma. Hay que tener mucho cuidado con los elementos que utilizamos para hacer alquimia. No se puede hacer con cualquier elemento. Por eso es importante el discernimiento. Si queremos una buena sopa, como hablábamos, ¿verdad? Podemos ponerle, no podemos ponerle a una buena sopa un licor en lugar del agua. Eso no nos va a servir. Los elementos que tenemos para hacer alquimia tienen que ser elementos verdaderos, coherentes. Experimentar, hacerlo una y otra vez hasta obtener la maestría, descubrirme quién realmente soy. En el camino del mago, en el camino del mago debo descubrirme quién soy. Soy ese mago, soy ese alquimista. Y como hablaba hoy Marianita de ese libro de Paulo Coelho, yo lo había estado hace días, lo encontré y lo estuve escuchando, y él habla de ese buscador, este pastor. Él en su camino aprendió lo que era soltar, porque tuvo que desprenderse de lo que él más amaba, que eran sus ovejas, porque él tenía ese sueño de ir a buscar ese tesoro, así como lo estamos haciendo nosotros, el convertir el carbón en diamante. Estamos buscando ese tesoro. Y él en su camino, en todas las experiencias que vivió, llegó a entender con todas las personas que encontró en su caminar, logró entender que el tesoro más valioso que él tenía era su propio ser. No era un tesoro que él se imaginaba encontrar en las pirámides. Él pasó, en ese proceso pasó por carencias, pasó por muchas limitaciones, sufrimientos. Él conocía, él al principio dudó en irse a cumplir ese sueño porque él sufría por sus ovejas, que era lo único que él decía que lo ataba, porque él tenía una conexión muy hermosa con esas ovejas. Él ya las conocía, él conocía cuál de esas ovejitas era la primera que se levantaba, cuál era la primera que salía corriendo. Él tenía una conexión con esas ovejas y él tuvo que soltar eso, tuvo que desprenderse de eso porque él quería ir a hacer ese camino, a vivir esa experiencia, a buscar ese mago que estaba en él, porque él lo descubrió. Él descubrió que su mayor tesoro estaba en él, que era su alma, ese, ese corazón que, que nosotros tenemos que poner a funcionar ese cohete que tenemos. Es el que nos va a ayudar a hacer esa alquimia interior, esa alquimia que necesitamos para transformarnos, para seguir en este proceso tan hermoso, en esta experiencia que nos hemos permitido venir a desarrollar, a vivir aquí como humanos, para luego trascenderlo en el ser de luz que somos. No sé si alguien tiene algún comentario, algo que quiera agregar. Hermanito Oki. Hola, hola.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy completo, hermana, muy completo, muy hermosamente entregado. En esta semana de donde estamos atravesando la comprensión, un poco la comprensión sobre el yo soy vida, nos hace comprender que la principal alquimia que estamos atravesando nosotros es precisamente de pasar de la sobrevivencia a vivir en plenitud, en presencia. Y eso precisamente, como lo decías ahora, requiere de un manejo energético muy a conciencia, muy a fondo de los 4 elementos de los que estamos constituidos nosotros. La integración desde los 4 elementos, de los 4 cuerpos básicos que hemos construido, en los diferentes reinos. Y para eso se requiere una observación absoluta porque en ese trayecto entonces vamos mutando del miedo al amor, del sufrimiento a la sabiduría, para llegar a la mutación final, que es lo que todos hacia donde vamos dirigidos, que es la alquimia del carbón, que es un mineral, al silicio, cristal. Pero independientemente de las definiciones, lo primero que debemos de hacer antes de todo esto es reconocernos como alquimistas. Porque nosotros tenemos literalmente ese poder de alquimia, ese poder. Entonces, el reconocimiento del ser alquimista, de la presencia en sí misma, la presencia en sí misma transmuta absolutamente todo. Y es ahí donde debemos de empezar a caminar, a trabajar en el reconocimiento mismo del ser alquimista que soy. Entonces, si yo puedo, si yo tengo ese poder de alquimizar toda la constitución fisiológica mía, entonces también tengo el poder de alquimizar mis miedos en amor, mis carencias en abundancia. Y empiezo a vivir una vida en plenitud, en conciencia. Gracias, hermano. Gracias, hermanito. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Tiene algún comentario? Bien, hermanito. ¿Quién? Gracias. Adelante, hermanito Carlos. Sí, se ha entendido muy bien
el tema que has brindado ahora de la alquimia interna. Y como bien lo ha aclarado también el hermano Oquien ahora último, estamos transmutando, es el arte de transmutar el sufrimiento en sabiduría, la experiencia en sabiduría, ya no tomarlo como como algo de sufrir, algo del dolor, las cosas que vemos, ¿no? Ya integramos, reconocemos que nos dan experiencia y transformarlo en sabiduría, en que todo ocurre por algo y es por un aprendizaje. Y también, claro, está el miedo, como dice mi hermano, que el miedo transmutándolo en amor. Al no tener miedo y al sentir amor de lo que percibimos en forma interna sacándolo para el exterior, es lo que nosotros vamos a percibir mejor las cosas. Es un preparado interno, como tú lo has mencionado muy bien, es un preparado interno que hacemos nosotros, de reconocernos, de prepararnos, de integrarnos, para que todo lo externo también sea de la misma manera. Nosotros mismos creamos lo que ocurre afuera, o lo que vemos afuera y lo que podemos percibir afuera. Percibimos lo de afuera como es adentro nuestro. ¿Por qué? Porque estamos en reconociendo y estamos usando mejor lo que tú indicas, los 5 elementos, nuestros 5 cuerpos físico, mental, emocional, espiritual y energético. Y ahí es donde hacemos el proceso de la alquimia interior para cambiar. Y muy importante lo que también tú has mencionado, el arte de soltar el desapego. El desapego para hacer esa alquimia, que es el alimento espiritual. Nuestra esencia lo vamos transformando, como tú mismo lo has dicho, en oro. Lo vamos puliendo, lo vamos mejorando. Eso ya nosotros mismos tenemos que transmutarlo, como dice el hermano Ken, en conciencia y en coherencia, a través de nuestras experiencias, integrando nuestra sabiduría y trascendiendo. Muchas gracias, hermana, lindo el tema. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, hermanito Carlos. Bien, si nadie más tiene algún comentario o algo que agregar, es todo de mi parte. Solo agradecerles por haberme acompañado, por estar. Y desearles bonita noche. Y honro el Merlín, el mago que habita en cada uno de ustedes. Gracias, gracias, gracias por estar y por ser. Gracias.